el siglo XX ha sido un siglo microscópico, de análisis precisos a la médula de lo que se investigaba, pero en una perspectiva microscópica, fragmentada, aislada. Y creo que necesitamos otra vez, sin perder esos análisis que son necesarios. No seré yo el que recupere el ideal que me encantaría, griego o renacentista, del hombre que sabe de todo. Sabemos que eso que es deseable y que tenemos que caminar hacia ello tiene un límite claro, que son nuestras facultades humanas limitadas. Pero de esa limitación humana de la que somos todos plenamente conscientes, a aceptar que el trabajo conjunto de la humanidad se convierta en esa suma de justaposiciones, creo que es algo contra lo cual nos vamos rebelando con razón, con motivación, y algo que tiene futuro. Es allí donde modestamente pensé que la terminología macrofilosofía tenía la virtud de recordar esa necesidad. Y además recuerdo humildemente que hay disciplinas que ya han tenido que hacer esta distinción previamente y que es plenamente aceptada. Todos ustedes saben de la distinción entre microeconomía y macroeconomía. Nuestros políticos están continuamente hablando de macro, como diciendo la micro la dejamos para los teóricos neoliberales, etcétera, ¿no? También habrán oído hablar de macrosociología y microsociología, para entendernos, el análisis de qué vota un pequeño sector en las elecciones, ese tipo de análisis, o quién compra qué, etcétera. Y otra perspectiva, también el premio Nobel Ilya Prigogine habla de microfísica y macrofísica. En historia se habla de microhistoria y macrohistoria. Una cita en la definición de macrosociología. Tengo también las otras, pero para centrarme, para mostrar que estaría en esta línea. En un diccionario, en el diccionario de sociología del CSIC y de la Universidad del Rey Juan Carlos, el doctor Alfredo Hernández Sánchez define así macrosociología. Dice: el estudio de los procesos sociales de largo alcance significativo y temporal. Largo alcance significativo y temporal. También referidos a aquellas unidades, estructuras y sistemas, no microunidades, estructuras y sistemas de gran alcance constituyente, que constituyen de una sociedad, que constituyen el conjunto de la sociedad y no un grupo, una parte de ellos, o un individuo, bueno, o una petita parte, o un individuo en última instancia. Conceptos tales como industrialización, urbanización, revolución, movimiento social, culturalización, socialización, procesos sociales de largo alcance, esto les sonará a la escuela de los anales, etcétera, ¿no? Tales como nación, partido, sindicato, empresa también, unidades tales como estratificación social, sistema educativo, sistema religioso, sistema político, estructuras y sistemas, en definitiva. Bien, inmediatamente pone 4 ejemplos que me parecen muy significativos de macrosociología. Remite a 2 de los grandes padres de la sociología, que son Karl Marx y Max Weber, y 2 clásicos contemporáneos, que son Anthony Giddens y Niklas Luhmann, que se caracterizan todos ellos por haber hecho análisis muy concretos, la lucha de clases, pero luego ese análisis de atreverse
de atreverse a dar una perspectiva, aunque te puedas equivocar, por supuesto, una perspectiva global que ataña a toda la humanidad, ¿no? Y que a nadie deje indiferente. Puedes estar a favor o en contra, pero te das cuenta que aquello está apuntando a algo que no puedes obviar. Bien, no me alargaré más en esas definiciones, pero diría que análogamente, eso era macrosociología, eso en el campo sociológico está plenamente aceptado y nadie se plantea problemas. Entonces diría, análogamente, macrofilosofía estudiaría aquellos grandes conceptos agregados, compartidos, para entendernos, mentalidades sociales. Con el profesor Marcelo hablábamos el otro día, digamos, hay una manera confuciana que impregne miles de millones pues, de chinos y de países adyacentes, poblaciones adyacentes, y pensábamos que sí. Eso es peligroso, porque claro, pero claro, si queremos de verdad poder hablar de sustancias y de elementos relevantes para el conjunto de la humanidad, no podemos olvidar esas perspectivas. Mentalidades sociales, grandes líneas culturales, ideas fuerza. El doctor José en eso se ha esforzado muchísimo en siempre trabajar esos ámbitos, cosmovisiones, y explicarlas a partir de las circunstancias comunes de los enormes grupos de agentes culturales que han creado y viven con ese pensamiento, con estos elementos. Pues desde aquí, ya yendo más rápido, diría que la macrofilosofía solo quiere recuperar la filosofía griega, lo que era la filosofía para un griego en una época que no es griega. Recuperar aquella ambición y aquella capacidad en una época donde la hiperespecialización nos domina a todos y además hay que aceptarlo, humildemente. Un filósofo tiene que aceptar, digamos, en biología, el parecer, el paradigma dominante en biología. Puede haber una disputa allí, puede discutir algunos aspectos, puede hacer críticas muy certeras, pero la filosofía, como ya decía Hegel, como decían muchos otros, va tras la realidad y tras las ciencias, asumiéndolas, pero incorporándolas a un nivel superior, digamos, más global, más básico, más integrado, que permita no solo incluso hacer un buen favor a esas mismas disciplinas, para evitar que el diálogo interdisciplinar se pierda y que lo común a la humanidad al final quede casi como no tematizado. ¿Por qué? Porque solo se tematiza lo que el paradigma disciplinar de cada ciencia o conocimiento dictamina. Y lo integrante, la suma de todo ello, eso que somos humanos. Recuerden a Kant. Kant estaba viviendo el nacimiento de lo que estoy explicando. Pero Kant ya sabía muy claramente que decir qué es lo humano, o qué es el hombre, comportaba al menos responder tres preguntas tan diferentes y tan difíciles como ¿qué puedo conocer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer, mejor dicho? ¿Y qué me es me es posible esperar? Y además, mi opinión es que la crítica al juicio introduce otras, porque también la belleza, la estética, también son maneras específicas de aproximarse a lo humano. Y lo humano era eso, aquel ser que necesita responder no una, todas estas preguntas.
El que solo responde una es un experto con premio Nobel en su ámbito, y todo mi respeto por él, pero no ha dado cuenta de lo humano. Y allí es donde la filosofía creo que debe todavía sacar pecho, atreverse y decir, allí todavía tenemos nosotros un lugar, algo que decir, algo que hacer, y que no solo es útil para nosotros, para nuestro canon de filósofos, no, para el presente, la ontología del presente, para analizar la situación humana hoy en día y para poder incidir en ella. Bien, yendo todavía más rápido. Alguien me estarán diciendo, vale, de acuerdo, el proyecto puede ser más o menos seductor, pero ¿qué es macrofilosofía? Díganos algún aspecto que nos concretice esa apuesta por la macrofilosofía. Bien, brevemente diría que es esa búsqueda del sentido, esa búsqueda griega del sentido, en un tiempo que no es griego, y eso nos obliga a recoger humildemente las grandes aportaciones, las aportaciones más significativas de las ciencias, integrándolas, como ya hacía Hegel, o intentaba hacer Hegel, sintetizándolas interdisciplinariamente de la mejor manera, para conseguir que nuestro tiempo no solo sea el tiempo donde se ha avanzado más en la especialización, sino un tiempo donde hay respuestas para preguntas básicas, para preguntas a medida humana. Ya sé que para cuidar un cáncer no es necesario saber cuál es el destino de la humanidad. Pero no solo hay que curar cánceres, también hay que plantearse estos problemas. Pues bien, la macrofilosofía sencillamente insiste en plantear la necesidad de análisis holísticos, comparativos, interdisciplinares, transversales, que de facto o potencialmente se proyectan en procesos de gran alcance. De gran alcance en 5 aspectos. Primero, temporal. No, me refiero a la longue durée de los anales, de la escuela de los anales, etc. Es decir, cuestiones, las otras son muy importantes. Es decir, ¿qué hacer con la crisis actual? ¿Cómo salir de la crisis? Yo estoy convencido que solo saldremos plenamente y con éxito de esta crisis cuando nos planteemos cuestiones más amplias. ¿Qué nos ha llevado a esta crisis? ¿Qué ha cambiado de nuestro mundo? Nuestro mundo es el mundo tierra, esta crisis, y qué tenemos que replantearnos a fondo para salir de esa crisis. Otro aspecto es geográfico, ya lo he dicho. Nuestro ámbito ya solo puede ser el planeta Tierra, como mínimo. La globalización es nuestra condición. Podemos pensar global y actuar localmente, por supuesto. Probablemente el actuar de momento no puede ser muy global, pero el pensar tiene que ser global y nos tenemos que atrever con ello. Y eso significa, por ejemplo, superar el eurocentrismo y el etnocentrismo occidentalista que ha pesado muchísimo y pesa muchísimo en muchas disciplinas. En el ámbito cultural, me gusta la palabra cultura, que no vive sus mejores momentos, precisamente por su amplitud. Cultura, bueno, una buena definición simple de cultura es todo aquello en la humanidad que no es genético, que no se transmite genéticamente. Incluso yo diría que una cierta elaboración de lo genético inmediatamente ya también es cultura. Todo lo demás es cultura.
desde el derecho, por supuesto, hasta los jardines. No tenemos ni un jardín que sea naturaleza, eso lo descubrieron los románticos, lo que ustedes quieran. Y por lo tanto atrevernos que en última instancia, aunque hagamos una tesis sobre el derecho, concrétenlo usted lo que quieran, estamos haciendo una tesis sobre la humanidad y la cultura humana y la condición humana. Y que quizás habría que decirlo al principio y luego al final y decir lo que yo he aportado a eso es ese aspecto, humildemente, ¿no? O pretendía yo hacerlo. También en los principios cosmovisionales y en su estructuración sistemática. Es decir, buscar aquello más profundo que nos determina, o bueno, que nos determina, que describe nuestra condición. Cosas como los existencialistas cuando insistieron en lo que aparentemente es una trivialidad. Todo ser humano es un existente. Está lanzado a una existencia que no ha escogido, que no ha predeterminado, que tiene que convivir con ella, y eso es previo a cualquier esencia que quiera encontrar o que pueda reconstruir. E incluso, si esa esencia existiera, la encontraría en la existencia. Bien, pues cosas como estas creo que es importante que las continuemos pensando y que tienen relevancia, humildemente, y que son aportaciones que mis amigos y compañeros científicos reclaman. Cuando ellos miran a la filosofía se sienten bastante frustrados porque les damos una cita muy útil o muy adecuada para iniciar su tesis, pero tenemos que darles algo más. Finalmente, rompería una lanza, como lo he pensado mucho, el ámbito no puede ser solo la alta cultura. Digamos, el ámbito de las grandes academias como esta que vivimos, que gozan del saber de la élite y más avanzado. No, hemos de atender al conjunto de la humanidad, de lo humano, por tanto, atender también a los tradicionalmente excluidos, y eso puede decir desde por razones de género, que muchas de ustedes saben a qué me estoy refiriendo inmediatamente porque lo han vivido, o por razones ideológicas, políticas, de diversas hegemonías de diferente tipo. E incluso atendiendo a la cultura popular, que afortunadamente hace ya décadas que se trabaja bien, a los registros no escritos, lo oral, que se está perdiendo, etc. Solo así reconstruiremos. Tenemos que ser capaces de trabajar con métodos muy diversos. ¿Por qué? Porque la realidad se manifiesta en ámbitos muy diversos. Y ya para terminar, solo decir una idea, para tranquilizarles y para tranquilizarme yo mismo. Porque claro, eso podría ser algo así como... El mensaje podría ser algo así como: hemos de trabajar muchísimo más, plan estajonovista, no podemos prescindir de nada, tenemos que sumar, y es verdad, pero digamos, el objetivo no es la suma de noticias, no es la acumulación de informaciones, por muy interesantes que sean, de las ciencias o de las diversas disciplinas. El objetivo último de la macrofilosofía debería ser una potente simplificación, modelización de la complejidad. Vivimos en un mundo inmensamente complejo, además es más grande, más global que nunca antes. Ulrich Beck ha destacado que esa complejidad además introduce nuevos riesgos sistémicos, que antes podíamos prescindir. ¿Por qué? Porque el mismo aislamiento nos protegía, y ahora la velocidad de esos riesgos puede ser tremenda. Pues bien, no se trata de sumar, de acumular, de sencillamente añadir información sobre información, sino de generar modelos adecuados
simplificadores, todo modelo simplifica, pero allí tenemos Popper, lo que ustedes quieran, que ver qué parte, si la parte que hemos prescindido era tan terrible que tenemos que modificar el modelo, o sencillamente es una simplificación que en caso oportuno trataremos adecuadamente, ¿no? Digamos, por lo tanto, macrofilosofía no es hay que conocerlo todo, sino que hay que atreverse a modelizarlo todo, a integrarlo todo en un modelo o en un proyecto de modelo que permita que los saberes dialoguen entre sí, que alguien de una especialización muy lejana a la propia pueda entender el lenguaje común que nos une, la problemática común que nos une, y por tanto no caer en la erudición, sino plantear la pregunta de manera eficaz. Y aquí termino. Una pregunta que el otro entienda. Ya saben ustedes que eso es más difícil de lo que parece. Por eso mis amigos lógicos quieren hacer la reducción a la física. ¿Por qué? Porque piensan que solo así podrá haber un diálogo. Creo que buenos modelos integradores pueden jugar ese papel de traducción de las problemáticas. Sousa Santos también ha dicho mucho de eso, de las problemáticas, para que todos sepamos qué reto y qué cuestiones nos plantean nuestros compañeros, y por lo tanto seamos capaces de, como mínimo, obligarnos a atender a esas preguntas. Si las respondemos, entonces ya sería una maravilla. Pero ya saben ustedes que la filosofía, y aquí termino, ha sido siempre cuestión más de buenas preguntas que no de buenas respuestas. Generalmente las buenas respuestas en filosofía han planteado buenísimas preguntas inmediatamente y han pasado. Y las buenas respuestas, como mucho, han dado origen a nuevas ciencias. Galileo hizo unas buenas preguntas y la nueva ciencia físico-matemática salió de allí, y bienvenida sea, etc. Eso sería maravilloso si no conseguimos eso, como mínimo buenas preguntas que nos acompañen a todos los preocupados por el saber humano, por la problemática humana, por eso que nos afecta, y que nos afecta de maneras tan diversas, que cercenar unas, olvidar unas, es lo peor que podemos hacer con nosotros mismos. Muchas gracias.